¿Es justo el juicio de Dios? Hay quienes consideran que Dios es un Dios malvado, sanguinario, violento, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Él trajo juicios a, a naciones como Sodoma y Gomorra, o cuando destruyó a través del diluvio a la humanidad. Sin embargo, la Escritura nos habla de que Dios es un Dios justo y nos dice en el Salmo 62:12 que Dios paga a cada quien conforme a su obra. Muchas veces la iglesia alaba al Señor por su misericordia, por su bondad, por su amor, pero a veces olvidamos esta parte de los atributos de Dios, que es la justicia. Por un momento pensemos en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, las cuales nos indignan, como los asesinatos, los secuestros, los robos, el enriquecimiento ilícito de algunas personas, cómo muchas veces se despoja a los pobres, cómo se comete adulterio. Nos enojamos como cuando a nosotros nos roban o nos tratan injustamente. Y nos preguntamos cuándo terminará todo esto. Vivimos en un país que está lleno de corrupción e impunidad, donde muchas veces los mismos policías, los mismos personas que están a cargo de la justicia se dejan eh, vender y encubren el delito. A veces por negligencia o mal juicio los jueces hacen injusticia a las personas que van allí con el fin de encontrar a alguien que les ayude. Y cuando nosotros vemos todas estas cosas, nos preguntamos si va a haber justicia. Y una de las respuestas que nos da la Biblia es que hay un Dios justo y que un día todos los seres humanos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Una de los ejemplos que encontramos de esto es en 2 Tesalonicenses capítulo 1. En el versículo 3 nos habla de la iglesia de Tesalónica, la cual era una iglesia ejemplar en cuanto a fe y en cuanto a amor. Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué es lo que merecía una iglesia con estas características? Sin duda que nosotros diríamos que merecían recompensas y bendiciones. Y es lo que nosotros pensamos cuando vivimos en este mundo. Sin embargo, dice la escritura que ellos tuvieron que pasar por las pruebas de la persecución y de la tribulación, y a pesar de eso mostraban fe y mostraban paciencia. En el versículo 4 Pablo dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y en el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Esta era una iglesia justa, que amaba a su prójimo y que creía en Jesús como Dios ordena. Y sin embargo experimentaban sufrimiento. Hay muchos que dicen: si Dios fuera real, Él acabaría con el mal que está en la tierra. Pero cuando dicen esto, muchas veces se excluyen a sí mismos porque consideran que son buenos. Ellos piensan que si el juicio se llevara a cabo, ellos escaparían de ese juicio y Dios no los condenaría a ellos. Pero la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Y sin embargo, la Biblia dice que podemos ser justificados por la fe, que no es a través de las obras que uno puede hacer, sino que cada pecado que nosotros cometemos nos destituye de la gloria de Dios y nos hace culpables en el juicio venidero. Entonces, sin embargo, la Biblia dice que nos podemos salvar de esa condenación mediante la fe en Jesús, y que cuando nosotros creemos en Jesús, entonces las obras de amor son aceptas. Por eso los seres humanos, por muy buenos que piensen que son, merecen juicio. ¿Por qué la iglesia hoy sufre en muchos lugares la persecución, las pruebas, mientras vemos que los impíos muchas veces reciben gloria, honor y riquezas en ese tiempo?
¿Será que Dios es injusto? Muchas veces nos preguntamos eso. Hay personas que han sido corridas de sus tierras, otras creyentes, mujeres que han sido violadas, o hijos que han sido sacados de la escuela, otros han sido metidos a la cárcel, y otros creyentes que, que incluso han tenido que pagar con sus propias vidas. En Génesis 18:25, Abraham le dijo a Dios: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquel que está sobre las naciones de la tierra es un Dios justo que juzga a cada uno conforme a su obra. Y por eso Pablo dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Queremos una demostración de que el juicio final que Dios está por traer es justo. Tan solo veamos el ejemplo de aquellos creyentes como los tesalonicenses que están sufriendo. ¿Qué hará Dios con estas personas? ¿Acaso no les dará la recompensa que ellos merecen en el día del juicio final? El apóstol Pablo dice en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La justicia de Dios demanda que aquellos que hacen mal paguen. En Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, Juan vio las almas de aquellos que habían sido decapitados por la predicación del Evangelio, por el testimonio de Jesucristo, que estaban bajo el altar y clamaban a Dios y decían: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Entonces Dios les concedió vestiduras blancas y que descansasen un poco de tiempo más hasta que se cumpliera el número de aquellos que habrían sido de ser muertos por la predicación. Sin duda que habrá perseguidores, sin duda que habrá hombres malos que se convertirán a Dios, como lo fue el mismo apóstol Pablo. Pero también muchos de ellos no vendrán al arrepentimiento, y ellos son personas que merecen el pago de la misma tribulación. En Apocalipsis 16, versículos 5 al 6, dice: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, que has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. El juicio de Dios vendrá y pagará con la misma moneda a los que nos atribulan. Tal vez nosotros como cristianos pensemos: ¿acaso no nos manda Dios amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan y persiguen? Sí, ciertamente eso es algo que la Biblia nos manda, pero también está establecido que va a haber justicia. Dios no nos ha mandado a nosotros que nos venguemos, sino que dice en Romanos 12, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho: mía es la venganza y yo daré el pago. Vendrá un día en que aquellos que no se han arrepentido tendrán que pagar por los crímenes, por las maldades que ellos han hecho. Entonces, por eso es que encontramos en muchos salmos los llamados salmos imprecatorios, que son salmos que hablan acerca del juicio, acerca de condenación, acerca de maldición para aquellos que no tienen a Dios. Por ejemplo, el Salmo 139, 21, el rey David dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Pareciera que él está diciendo una palabra muy mala. Sin embargo, cuando nosotros vemos que está hablando de aquellos hombres sanguinarios, de aquellos hombres que son blasfemos en contra de Dios, el rey David sentía celo por la gloria de Dios y podía él hablar estas palabras en el juicio que él pensaba que iba a ocurrir.
Y muchas veces en el Antiguo Testamento Dios utilizó a David para ejecutar juicios a estas personas. Hoy en día Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros esperemos el juicio que Él va a traer sobre la humanidad. Ahora, ¿qué va a traer Dios para aquellos creyentes que son atribulados? ¿Cuál va a ser la recompensa de aquellos hombres justos según el concepto de Dios? Dice, a vosotros que sois atribulados, les va a dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La respuesta es descanso. Aquellas almas decapitadas se le dijo que descansasen un poco más. ¿Descanso de qué? Del agotamiento, del duro trabajo que implica la vida. Cuando nosotros lleguemos a la morada de aquel pastor, el Señor nos llevará a pastos y a aguas de reposo. El Señor nos hará descansar en su regazo, en la mesa. Dice Job 7:2, como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así es el ser humano mientras está en esta tierra. En Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Para aquel que muere en Cristo, las obras hechas por medio de la fe siempre mostrarán una recompensa. Para aquellos que no tienen a Cristo, por muchas cosas que hayan hecho en este mundo, todo será pérdida y sufrimiento. Vale la pena el trabajo, vale la pena el sufrimiento de los hombres justos, vale la pena el esfuerzo que hagamos en este tiempo. Pablo nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice 1 Corintios 15:58. A la luz de la resurrección y a la luz del juicio de recompensa para los justos, Dios será esto cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. La palabra manifestación es la palabra que significa revelación, o en griego apocalipsis. Y nos habla de que cuando Jesús venga en su segunda venida, se dará su merecido a cada persona según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Él vendrá como rey y como juez y se sentará en el trono de gloria a la vista de las naciones, como dice Mateo 25, y a unos apartará a la izquierda y a otros apartará a la derecha. ¿A quiénes retribuirá el Señor? Nos dice en el versículo 8 que Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros encontramos que Dios establecerá su juicio en base no solamente a los hechos malos que han cometido los seres humanos, sino por estos pecados que consiste en no haberle buscado y en no haber creído y obedecido el Evangelio de salvación. Dios estableció una forma de salvación y es a través de su gran amor. Y el peor pecado es cuando el ser humano ha rechazado su gracia y no viene a Él para poder conocerle. Solo Dios puede salvar al hombre. Y es por eso que el Señor va a decirle a muchos, no os conozco y apártense de mí. Solo quienes conocen a Dios se salvarán de la ira venidera. La Escritura nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios significa entrar en una relación personal con Él. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia indica que la humanidad ignora a Dios voluntariamente y por eso no tienen excusa. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dice que la humanidad, a pesar de ver la grandeza de Dios en la naturaleza, no ha creído en Él, no le ha conocido por las cosas creadas. Y en segundo lugar, el ser humano ha ignorado la voz de su conciencia, la cual le dice lo bueno y lo malo.
Así que el peor pecado que puede cometer el ser humano es ignorar el conocer al Creador y Salvador. Dios también retribuirá a aquellos que no obedecen a su evangelio. No basta con que la gente pueda decir sí creo al mensaje, sino obedecer al llamado que hace el evangelio. El llamado a dejar el mundo, a cambiar, a buscar a Dios. Romanos 2.8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2.16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Jesús es esa piedra de toque. En Juan 3.19 dice que habrá condenación para aquellos que no quieren venir a la luz, aún sabiendo que sus obras son malas. Imaginémonos nosotros que eh, se descubre la vacuna en contra de la enfermedad del coronavirus o del SIDA. Y resulta ser que esa vacuna viene de la sangre de uno de sus hijos. Y la persona decide que va a sacrificar a su hijo para salvar a los otros seres humanos de esa enfermedad. Y resulta que hay personas que no quieren recibir esa vacuna. ¿Cómo se sentirá el padre? No solamente aquellos que no reciban la vacuna van a morir, sino también se sentirán muy ofendidos porque a él le ha costado lo que más amó. Y es lo mismo con la salvación en Jesucristo. Dice la palabra que el hombre será condenado por su pecado, pero recibirá aún más juicio porque no ha querido conocer a aquel que le puede dar la salvación y ha rechazado el sacrificio de la sangre de Jesucristo, lo ha pisoteado. ¿Cuál será el juicio entonces? Los cuales dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Escritura nos habla que el castigo será la pérdida eterna, y en otros pasajes se le conoce como el infierno. La palabra perdición se puede traducir como destrucción o como ruina. Esta palabra no significa aniquilación, como algunas sectas han dicho. También nos dice que será eterno, lo cual dice que no habrá ni liberación, ni se terminará en algún momento el sufrimiento de la perdición, sino que estarán alejados del Señor, excluidos de la presencia. Es la exclusión de la presencia del Señor y de su gloria. La Escritura dice, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no habrá participación con Dios. Entonces el infierno lo podemos definir como el lugar donde Dios no está, donde no está su bondad, donde no está su misericordia, no está su luz, no está su gloria, no está su paz. Esa es la condenación del infierno. ¿Por qué? La justicia de Dios demanda que aquellos que no quisieron conocerle, pues tampoco estarán con él. Y la verdad de Dios es que Dios ha tenido misericordia del hombre y el hombre no ha querido recibir aquello que Dios le quiere dar. Entonces, ¿cuál va a ser el pago de ellos? Ser excluidos de su presencia. El contraste que nos dice aquí es que los creyentes sí quisieron recibir al Señor, sí quisieron y quieren verle. Dice en el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Al contrario de aquellos que se pierden, estos sí conocieron al Señor, estos sí obedecen al Señor, estos anhelan su venida y estos aman el día del encuentro con el Señor. Y por eso le alabarán. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor vendrá para ser glorificado en su pueblo, los cuales le alabarán y le esperarán con amor. El Salmo 19:9 dice, los juicios de Jehová
son verdad todos justos. El pueblo de Dios alabará su nombre por la justicia que él ha tenido en la eternidad. Dice en Apocalipsis 19, versículo 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son justos y verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Quiere decir que en el cielo se reconocerá la salvación de Dios y al mismo tiempo alabarán su nombre por cuanto Dios juzgó a aquellos que han atribulado al pueblo de Dios. Por cuanto Dios juzgó a todos aquellos que en este mundo ocasionaban la caída de otros y que ellos mismos eran pecadores. A la luz de este juicio justo del Señor, Pablo hace una oración, la cual debe ser también nuestra oración. El versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo nos dice, les ruego que es digno que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados, dice en Efesios 4:1, para que no nos pase como le pasó a aquellos de aquella parábola, de aquellas personas que fueron invitadas a las bodas y no iban vestidas y no pudieron entrar. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios quiere que nosotros seamos dignos del llamado, que nosotros obedezcamos al llamado y nos preparemos. Es por eso que Pablo ora para que el Señor cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, dice el versículo 11. Y el 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, para que con el poder de Dios pudieran realizar los buenos propósitos de lo bueno y los trabajos motivados por la fe, lo cual haría que Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él en su segunda venida. En otras palabras, que Dios ponga el querer y el hacer por su buena voluntad, porque separados de Él nada nosotros podemos hacer. Si nosotros estamos apegados a la vid, llevaremos mucho fruto y nuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dé. Entonces la oración que debemos hacer es, Dios permita que nosotros podamos hacer todo lo bueno, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, para que cuando Jesucristo venga, sea glorificado en nosotros al encontrar un pueblo justo y bueno, como lo era.